Uno de los más interesantes narradores de la década del 80, Jorge Valenzuela, nos presenta un nuevo conjunto de cuentos. Se trata de Ficciones Continuas, publicado por el sello Garamond. Es un libro en el que Jorge echa mano de lo metaliterario para construir 6 estupendos relatos. Justamente sobre este interesantísimo libro conversé con Jorge hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en su local que queda en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Jorge Valenzuela aquí en Letra Capital. Hola Jorge, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro de cuentos, Ficciones Continuas, que ha sido publicada por el sello Garamond en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por tu interés y por la invitación para poder conversar sobre mi último libro. Agradezco mucho, como digo, tu tiempo también, ¿no? El tiempo que te has tomado en leer el libro y bueno, listo para hablar un poco de literatura, del libro, ¿no? De lo que tú creas conveniente. Bueno, para quienes te hemos seguido ya desde hace mucho tiempo, tu producción narrativa, siempre es un placer esperar un nuevo conjunto en este caso, ¿no? Y este libro en particular, hablando de este, aunque también lo podemos ver en otros, pero este que es el que nos convoca, es un libro orgánico, o sea, sus 5 relatos, ¿no? No son 5 relatos que se van, digamos, juntando caprichosamente, sino que eh, tienen una organicidad, ¿no? Que es justamente los libros que a mí, por ejemplo, como lector, disfruto más. ¿Cómo fue pensar el libro así como un conjunto orgánico? Bien, en realidad son 6 cuentos, ¿no? 6 cuentos algo largos. Y bien, bueno, sí, en efecto, ¿no? Dices algo absolutamente cierto. El libro quiere ser un libro orgánico y para conseguir ese objetivo me propuse eh, algo que ya venía trabajando en libros anteriores, que era esta intersección inevitable que siempre se produce entre la ficción, ¿no? Lo que inventamos y fantaseamos con nuestra experiencia, ¿no? Con lo que vivimos en, en la realidad, ¿no? Entonces, el libro es ciertamente un libro que reflexiona sobre esa relación, ¿no? Sobre el papel que cumple la ficción en nuestras vidas de diferentes maneras. Y para ese propósito apelo a estrategias autorreferenciales, metaliterarias, ¿no? Ah, digamos, estrategias de registro documental, la ilusión referencial, ¿no? De forma que, ¿no? Esa vinculación entre lo ficcional y lo real, y esa es la idea, desaparezca, ¿no? Que sea, eh, que el cuento aparente o finja esa continuidad entre un universo y otro, ¿no? Como que en efecto, ¿no? ¿No? Como que, o en todo caso deberíamos creer que es, ¿no? No, para mí, honestamente, y cada vez estoy más convencido de eso, no hay sino una continuidad entre lo que llamamos ficción, ¿no? Y esto que entendemos de una manera bastante pobre, ¿no? Como realidad. Entonces los cuentos tienen ese diálogo dentro siempre.
por otro lado, ¿no? Siendo, ¿no? Un libro de cuentos que apela mucho a lo documental, me ha sucedido que lo documental me ha volcado sobre mi propia intimidad de una forma muy, de manera sorprendente para mí. O sea, este es el libro más privado, más íntimo, más personal, y sin embargo es el libro que trabaja, ¿no? Con documentación, con información, con otros textos, ¿no? Es un libro en realidad que está hecho de otros libros, ¿no? Es un libro muy literario en ese sentido, y digo que es un libro muy íntimo, muy privado, porque en la mayoría de las historias contemplo las relaciones, madre, hija, padre, hijo, madre, hijo, ¿no? Son las relaciones filiales, paternales, no, más paterno, hijo, padre, hijo, ¿no? Que es lo que, digamos, me interesa en este caso trabajar, ¿no? En ese sentido, pues, insisto, ¿no? Es un libro que me ha tomando como pretexto la historia y la vida de otros escritores, profundizar en la mía, ¿no? En mi propia vida. Sí, ahora que mencionas justamente esto de lo metaliterario y estos juegos con, con los autores y con sus obras, eh, y claro, uno piensa en que al ser un libro en el que hay esa presencia predominante de alguna manera, podría ser tu libro menos personal, como tú has dicho, ¿no? Pero ahora que tú mencionabas eso, que tú consideras que es el libro más personal tuyo, pensaba también en esa idea, eh, que no sé si coincides conmigo en que la literatura, muchos que amamos la literatura, eh, justamente la leemos para reconocernos y encontrarnos y descubrirnos a través de las ficciones, ¿verdad? De otros autores. Entonces, claro, en esa línea pensaba que sí, pues podía ser más natural que justamente sea tu libro más personal en el que hagas espejo con esta narrativa, ¿no es cierto? Sí, por la escritura, por la experiencia de escritura de estos cuentos, he descubierto que la instancia de lo público, ¿no? De lo que concierne a la mayoría de personas por diversas razones, por información, por lecturas, por difusión, etcétera, es lo que inevitablemente nos concierne también a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en las vidas de los otros, ¿no? Sucede que encontramos también el sentido de nuestras propias vidas. No es gratuito que en la mayoría de los cuentos los personajes sean escritores, ¿no? Y que su presencia, ¿no? Sea una presencia que interpela siempre, ¿no? A esa, a esa voz narrativa, ¿no? Que se encuentra detrás de cada uno de los relatos, ¿no? A mí me sucedió escribiendo El espejo de Palma que en algún momento, ¿no? Este fantasma que aparece en el cuento, ¿no? Establecía un diálogo con el personaje eh, caracterizado por una profunda intimidad, ¿no? Era como si el escritor, ¿no? Ese representado en el cuento, que es Ricardo Palma, asumiera de pronto o tomara por asalto la narración y empezara a hablarle al personaje y a servir como una especie de evaluador, ¿no? Como una especie de juez, ¿no? Que se mostraba como muy atento, ¿no? A sus actitudes, a su comportamiento, ¿no? Ese recurso de dialogar con los escritores o que los personajes dialoguen con los escritores de diversas formas,
me pareció muy enriquecedor para el propósito del libro, ¿no? Otro cuento donde se establece también un diálogo con otro autor es el cuento Cortázar, ¿no? Que justamente dialoga justamente con uno de los cuentos de él, ¿no? Con Continuidad de los Parques. ¿Cómo fue el proceso de escritura de ese relato? Ese cuento, por lo menos en germen, lo tenía escrito por lo menos hace 20 años. Era un cuento que siempre estaba ahí tratando de encontrar su forma, ¿no? Leer Continuidad de los Parques, para mí en su momento en San Marcos fue muy eh, importante. Recuerdo muy bien que algún profesor me dijo, esa es una manera también de hacer la revolución, ¿no? ¿No? Refiriéndose al hecho de que uno podía cambiar las cosas o la manera de percibir la realidad a través de la literatura. Entonces, el cuento es un homenaje, en realidad, ¿no? Es un cuento que lo que hace es contar la historia desde el real, ¿no? Que más bien se busca oscurecer en el cuento. En el cuento parece que como que hubiera una cierta oscuridad respecto del momento en el que realidad y ficción, ¿no? Se cruzan de manera que se hacen indiscernibles. En el cuento lo que he tratado de hacer es más bien sacar, ¿no? Al personaje y hacerlo vivir la experiencia del que se vive en el propio cuento, ¿no? Uh -huh. Pero no en la ficción, sino entre comillas, su propia realidad, ¿no? Entonces, es un juego, como decías tú, metaliterario, ¿no? Que obviamente demanda la participación de un lector algo avisado, ¿no? Un lector con ciertas lecturas que, bueno, que existen, ¿no? Que yo siempre he valorado mucho, ¿no? Pero que, digamos, no necesariamente tendría que ser, ¿no? O sea, ese cuento se puede leer al margen de si has leído Continuidad de los Parques o no, pero obviamente, pues, el lector ideal es uno que ha consumido mucha ficción, ¿no? Y puede ingresar en ese juego de niveles literarios, ¿no? En el que está comprometido el texto, claro. Uh -huh. Sí, es cierto. Es decir, digamos, en realidad lo puede leer y disfrutar cualquier tipo de lector, pero quizás para esos lectores que reconocemos esas referencias, pues es como un bonus, digamos, ¿no? Un plus. Claro, eso siempre pasa en la literatura. Todo escritor imagina un lector ideal, pero también escribe no, para todos, ¿no? No es que escriba solo para un universo de lectores instruidos o minoritarios, ¿no? Eso es absolutamente contraproducente, ¿no? No tiene mucho sentido en términos de comunicación literaria, ¿no? Hay que imaginar a un lector capaz siempre de disfrutar de aquello que uno escribe. Por eso los cuentos, digamos, con ser muy literarios y de convocar a personajes de la historia literaria, autores, digamos, un conjunto de elementos propiamente literarios, ¿no? Lo que busca es acercar también al lector a la literatura, ¿no? Proponer este juego de, eh, de la ficción y de la realidad que ya está en el Quijote, ¿no? Para leer el Quijote tú tenías que saber que era una novela pastoril, que era, ¿no? Saber ¿no? Disfrutar, haber disfrutado de los diferentes formatos, ¿no? Que en ese momento existían con respecto a la escritura literaria, ¿no? Haber leído novelas de caballería, ¿no? Saber qué significaba ¿no? Escribir una obra que refiriera a otras obras dentro
de sí misma, ¿no? Lo que es el esplendor del barroco. Puede, ¿no? Entonces, el lector disfrutar, ¿no? Sin ser muy ducho de ese tipo de propuesta, ¿no? Ujú. Otra cosa que me agradó mucho del libro en sí es estas recurrencias del tema filial, que tú ya lo mencionaste hace un poquito de pasada, aparece, digamos, en el primer cuento, pero en la relación madre-hija, muy entrañable, del que quisiera luego preguntarte, pero además de eso, está muy fuerte el tema de más bien de hijo, padre-hijo, ¿no? En relaciones tirantes, conflictivas, eh, de padre ausente, que está en, digamos, por un lado en este relato Los Otros, en el que se, digamos, revisita la relación de los padres de tres autores peruanos, ¿no? Arguedas, Valdelomar y Vargas Llosa, ¿no? Pero que hay un juego de espejos con el mismo protagonista del cuento que ha sido invitado a este congreso, este evento, y que de alguna manera también reflexiona sobre la relación con su propio padre, ¿no? Y también está presente en el eh, digamos, yo lo he ubicado como un solo cuento, pero claro, en realidad son dos cuentos, ¿no? Pero básicamente en el último, ¿no? Cartas al padre de Kafka, donde obviamente está ahí también presente ese tema, ¿no? Sí, das en el centro cuando mencionas que la relación padre-hijo representada en el cuento es tirante, ¿no? Es conflictiva, no resuelta, ¿no? De hecho, en el último cuento, ¿no? Es bastante trágica incluso, ¿no? Eh, y bueno, creo que en el tratamiento de esta relación, ¿no? Que es una relación importante, que es una relación básica, ¿no? En la constitución de la psique de todo sujeto, ¿no? Uno va encontrando con el paso de los años, ¿no? Y a través del análisis, ciertas respuestas a cuestiones que uno no comprendía, ¿no? Cuando era, como es mi caso, más joven, o que ¿no? Resultan muy oscuras, ¿no? Cuando pensamos en nuestra propia manera de ser, ¿no? Entonces, hay desde luego, un intento de comprensión, ¿no? De mí mismo en esos cuentos. Pero claro, yo no opto por lo autoficcional, ¿no? Eh, o sea, no atravieso no atravieso el camino que supone la proyección del autor, ¿no? Y en el texto, de manera bastante visible, ese autor, ¿no? Biográfico que puede leerse, ¿no? En la solapa del libro y que lo vemos de alguna manera también, ¿no? Funcionando en el texto. Yo he optado por lo metaliterario que siempre es ficcional, ¿no? O sea, ese juego de realidad y ficción en un cuento eh, sigue sigue siendo ficción, o sea, no, esa apariencia de que se trabaja la realidad y la ficción es solamente eso, como dices, un juego de espejos que sirven para reflejarse y para, ¿no? Permitir que se pueda ver, ¿no? Mejor, nada más a partir de esa confrontación de imágenes, pero es, de alguna manera siempre el escritor está en lo que escribe, ¿no? Si tú al momento de implementar un narrador haces que ese narrador describa una silla, muy probablemente esa silla que describe ese narrador ficcional es una silla que tú como autor real viste, ¿no? En la realidad, ¿no?
Y si ese narrador siente o describe las cosas de una manera determinada, muy probablemente, ¿no? Por más que quieras diferenciarte de ese narrador, ¿no? Ficcional, muy probablemente esa manera de aproximarse a la realidad tenga que ver con tu manera de aproximarte a la realidad. No, nadie escapa, ningún escritor escapa a eso. Entonces, volviendo al tema de la relación, ¿no? Padre-hijo, no se trata de ajustar cuentas, ¿no? Con nadie, ¿no? Sino es un intento de comprensión, de autoconocimiento, ¿no? Que utiliza, que utiliza la historia de otros, ¿no? Y eso es bien interesante. Historias públicas, muy conocidas, muy abiertas, ¿no? De manera que esa biografía, esa vida pública, ¿no? Arguedas, Valdelomar, Vargas Llosa, Kafka, sirvan de alguna manera para eh, explorar, ¿no? En la vida de esos narradores que están, ¿no? Siendo, están siendo, cuyas voces están siendo ficcionalizadas en los textos, ¿no? Me pareció algo muy importante, sobre todo por el hecho de que estos autores no habían tenido una vida muy problemática, ¿no? En la relación con sus padres, ¿no? Una vida muy defectiva, ¿no? Una vida llena de fracasos y frustraciones. Entonces, creo que eso es algo que vale la pena investigar, ¿no? Sobre lo que vale la pena escribir, ¿no? Ujú. Y por el otro lado está el primer cuento, que donde más bien es la relación entre madre e hija, pero como si fuese la otra cara de la moneda, digamos, ¿no? Si en el otro lado hablábamos de la relación tirante, conflictiva, esta más bien tiene otro corte, tiene un corte más cercano, ¿no? A pesar de cierta ausencia que también podemos percibir a lo que se dedica la madre, pero sin embargo hay una conexión con la hija. De hecho, podemos hablar ahí tema incluso de la vocación a partir de la admiración hacia la madre, ¿no? De recorrer sus mismos pasos de alguna manera, ¿no? Bien, sí, parece que la relación madre-hija trabajada en el libro es una relación más basada, como dices tú, en la admiración, en el respeto, en el amor, ¿no? Pero en esa historia también estamos frente a una distancia marcada por la muerte, ¿no? No es la historia de una chica que pierde a su madre muy joven, de una manera bastante trágica. No vamos a dar detalles para que no puedan los lectores consumir la historia, pero es la historia también de una reconciliación sobre la base de la admiración, ¿no? Es una manera de acercarse a aquello que produce dolor, ¿no? Aquello que no se quiere conocer, aquello que renunciamos a conocer o a tocar por lo doloroso, ¿no? Entonces, eh, esa es la historia de esta mujer, ya es mujer, ¿no? Ya es una adulta, que ha decidido, ¿no? Enfrentar la muerte de su madre y asumir con todas las consecuencias que la muerte tuvo, ¿no? Ese dolor, ¿no? No rehuir ese dolor, sino ya asumirlo y tratar de también encontrar respuestas, ¿no? Respuestas que ese miedo a sentir dolor, pues le impedía descubrir o buscar, ¿no? Entonces, el cuento está lleno de preguntas, ¿no? Es un cuento que tiene esta estrategia retórica de la formulación interrogativa, ¿no? Hay millones de preguntas en el cuento, preguntas que
que simplemente se formulan como hipótesis, porque en la base hay un no saber, ¿no? Un no saber que sin embargo no destruye el amor, sino que lo hace más fuerte, ¿no? Y creo que esa es la forma del amor, ¿no? Que experimenta esta mujer, ¿no? Es un amor incondicional, es un amor respetuoso, ¿no? Por la madre, y que a pesar de lo vivido y de lo sufrido, ¿no? Está ahí, ¿no? De una manera, ¿no? Sólida, ¿no? Es también, como no, un homenaje a esta heroína, ¿no? Ya conocerán al personaje cuando entren al cuento, que desde luego creo que merece el respeto de todos, ¿no? Ujú. Ahora, esto Sí, que, pero que es hablas, cierto, ¿no? Es cierto, sí hay una diferencia, ¿no? Entre la relación, entre la fuerte conflictividad entre padre e hijo y la, digamos, relación menos conflictiva, pero por ello no menos tirante entre madre e hija, ¿no? Sí. Pero como ves, hay puras relaciones filiales. Está la sombra del padre y de la madre en la mayoría de los cuentos, ¿no? ujú, sí, 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 sí. Incluso eh, esa presencia podríamos rastrearla en otros cuentos de otros libros también tuyos, ¿no? Claro. Eh, Hablando digamos, de lo metaliterario y de lo que tú planteabas, esta, digamos, pulverización, digamos, de los límites entre la ficción y la realidad, que de alguna manera es la prerrogativa del libro, y que de alguna manera para mí por lo menos pienso que la clave está en el cuento de Cortázar, justamente donde se hace más evidente este juego, ¿no? De espejos de realidad, ficción, pero que también está presente en otros cuentos, en la escritura misma, e incluso en ciertos elementos que yo no diré fantásticos, pero sí oníricos, de ensoñación. Pienso en el cuento, en el, donde aparece Ricardo Palma, El ¿no? Como espejo de el Palma. espejo de Palma, como una especie de espectro ahí aconsejando al protagonista, ¿no? Eh, Ve tras ella, algo así, ¿no? Pero también está en esta ensoñación del personaje de los otros, ¿no? Con la escena de El la piscina, final. ¿no? Sí, no quería decir la escena final para no poliar, pero sí la escena donde hay una piscina y él ve una imagen, y ve a su padre, ¿no? Esos guiños que también podríamos hablar que son pues guiños con la ficción, ¿no? ¿Cómo los pensaste? Porque me gustaron mucho. Mira, a veces al momento de escribir, uno solamente tiene, digamos, en la cabeza y en el corazón la fuerza, ¿no? La intención, ¿no? El sentimiento, que puede ser muy diverso, ¿no? Hasta el tono de la narración. Uno ya sabe cómo va a sonar, ¿no? Qué tipo de relación emocional va a establecer con lo contado, ¿no? Eh, el recurso a lo onírico, a lo fantástico, en varios de los cuentos, ¿no? Por eso es algo que tú creo que has notado bien, ¿no? O sea, el libro tiene una fuerte base documental, ¿no? Prácticamente muchos de la información que está en el libro, uno la puede, ¿no? Comprobar. De hecho, cito fragmentos, ¿no es cierto? Ya has visto tú de obras literarias, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esa fuerte base documental convive, ¿no? De una manera muy natural con lo onírico, con el recurso a lo fantástico, ¿no? Entonces, yo en el campo de la ficción no veo ninguna contradicción entre operar con lo documental y con lo fantástico, porque
en el mundo, ¿no?, que se crea al momento de escribir, esas diferencias desaparecen absolutamente, Ujú. ¿no? Por eso el título, ¿no es cierto? Esa continuidad que yo veo entre eh, eh, el pasaje de los diversos niveles de realidad, para mí es absolutamente natural. Es el rostro de lo cotidiano, además, también, ¿no? Claro. Nuestra mente está capacitada, ha logrado un determinado desarrollo, ¿no? Para diferenciar bien lo que pertenece, digamos, en términos bastante de psicología popular, ¿no es cierto?, a lo que es real de lo que no lo es, ¿no es cierto? Pero esa es también una ilusión, ¿no? En realidad todo se da de manera simultánea, ¿no? Y nuestra mente puede, desde luego, ordenar, ¿no? Situar cada cosa en su lugar, si no, no seríamos capaces, pues, de articular un discurso coherente, ¿no? La mente tiene esa capacidad, segmenta inmediatamente la calidad de la información que le llega, ¿no? Y la ordena, la procesa y la administra, ¿no? Es lo que se llama, pues, la cognición. Entonces, eso es lo que yo he hecho también, obligar al lector a aceptar esos diversos niveles de realidad, ¿no? Oponiendo lo documental, ¿no es cierto?, con el efecto de lo documental en realidad, porque todo se trata de lenguaje, ¿no?, con la experiencia de lo fantástico, que es una experiencia absolutamente mental, ¿no? Entonces, por eso esa narración que caracteriza mucho los relatos, que es en dos líneas, ¿no? Sobre todo en el primer cuento, ¿no? Donde hay una, digamos, línea que desarrolla prácticamente la narración como si estuviéramos frente a una enciclopedia, ¿no es cierto?, de ciencia, y otra línea que se confronta y se intersecta con la primera, que tiene un carácter absolutamente intimista, personal, subjetivo, ¿no? Eh, y que termina complementando esa primera, ¿no? O sea, la segunda explica de alguna manera la primera, ¿no? Pero claro, hay una trabazón ahí muy fuerte entre esas dos. Es una manera de comunicar también, ¿no? Eh, Ujú. estas dos líneas, ¿no? Estas dos líneas que en el fondo tienen mucho que ver, que aparentemente no, pareciera que no, pero que tienen mucho que ver, ¿no? Eso demanda un trabajo del lector, ¿no? De acomodar las cosas, de establecer relaciones, de establecer jerarquías, ¿no? De manera que pueda lograr el sentido, disfrutar del sentido del relato. Ujú. Muy cierto. Muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer conversar contigo y siempre se queda corto el tiempo. No, Carlos, nos hemos pasado del tiempo. Ojalá que los amigos de Letra Capital puedan disfrutar de esta notable entrevista que me has hecho. Has hecho bien la tarea, como yo siempre le digo a mis amigos periodistas. Gracias por leer con tanto cariño y con tanta atención mi libro. Es una prueba realmente de la amistad, ¿no? Y del amor por la literatura que tienes. Yo te aprecio mucho y admiro mucho tu trabajo. Nuevamente, gracias y bueno, saludos a los amigos de Letra Capital.